Así que hasta que no tenga mis lentes, me ayudará. Hermanos y hermanas y visitas también que nos acompañan. Pareciera que, no sé si es la sensación de cuántos, pero a mí me parece como que ha pasado más de una semana que no nos hemos visto. Aunque para algunos es así, porque por el tema del feriado, ¿no es cierto?, y de tantos días de fiestas patrias, seguramente incluso algunos todavía están viajando, están retornando. Entonces, claro, nosotros al menos con Cristian estuvimos fuera el domingo pasado. Allí nos encontramos con varios santiaguinos en el norte. Estuvimos en la iglesia de Coquimbo el domingo en la mañana y en la iglesia de La Serena el domingo por la tarde, con unos muy lindos cultos, una muy linda celebración de iglesia como tal y también de fiestas patrias. Entonces, quizás por eso yo tengo esa sensación, ¿no? Pero también es total, como decía el hermano Sergio, tanta celebración que ha habido tantos días y justamente como él explicaba, hoy día todavía siguen allí en la Pampilla y deben estar terminando sus fiestas. Estamos en el penúltimo domingo de septiembre, ¿es verdad? Sí, el penúltimo domingo de septiembre. Ha habido, por cómo han tocado los feriados, ¿no es cierto?, hemos tenido esta posibilidad o algunas personas, ¿no es cierto?, de quizás tomarse unas vacaciones en lo que son estas fiestas patrias. Fíjense que no solamente en septiembre, así como se celebran fiestas patrias, también el mundo cristiano, o la gran mayoría, recordamos de manera especial y nos abocamos de manera especial a lo que es la Biblia. La Biblia. Hay iglesias incluso en que junto con la bandera nacional también está una gran Biblia, una gran Biblia. Es como decía, el mundo cristiano se puso de acuerdo y dice, vamos a, así como está el mes, no sé, de la familia, el mes de la Reforma, que se nos viene, que es octubre, el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Y por eso es que justamente Sociedades Bíblicas hace un esfuerzo y un trabajo en traer hasta acá, hasta Chile, a uno de los biblistas que trabaja con ellos internacionalmente, como es el doctor Edesio Sánchez. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Es un deleite, es un placer poder escuchar cómo abre las Escrituras y cómo desmenuza y cómo enseña a tratar y acercarse al texto bíblico. Y está relacionado. Yo no sabía que iba a presentar, que mañana va a presentar el estudio de Deuteronomio, con lo que quiero presentarles y con lo que quiero que veamos en este momento. Por favor, busquen allí en sus Biblias, en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, como dije, yo voy a leer de la Reina Valera contemporánea, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Cada vez que yo me pare acá, no puedo quitarme, no la mochila, no puedo quitarme lo que está en el corazón, lo que está en mi mente y en todo mi ser, la niñez y adolescencia. Y bueno, porque obviamente mi responsabilidad en la iglesia en estos momentos, o ha sido, ¿no es cierto?, es la responsabilidad de la pastoral hacia la niñez y adolescencia. Por lo tanto, cada vez que abra mi boca, no puedo dejar de mencionar esto o de hacer alusión, de unir esto, la pastoral hacia la niñez y adolescencia. Una vez que termine la presentación de la predicación, de la reflexión en esta hora, van a pasar los más pequeñitos de la escuela dominical, o uno de los más pequeñitos, que son los párvulos. Los párvulos, 5 o 6 añitos, 5 o 6 años. Sus hijos, sus sobrinos o quizás sus nietos. Y van a pasar ellos a decir un texto bíblico, porque desde hace ya un mes
¿no es cierto?, se ha tomado, ¿no es cierto?, el acuerdo de darle la oportunidad a nuestros niños para que puedan decir delante de ustedes el texto bíblico que han aprendido. Ustedes no se imaginan lo importante que es esto para ellos, porque es una motivación súper importante y necesaria. El que estén arriba en sus salas aprendiendo y no lo digan a nadie, la verdad que es como, ¿para qué me aprendo esto? No hay una contextualización, ¿ya? Entonces los chicos acá al pasar, no solamente está eso de motivación, sino que les enseña muchísimo, muchísimo. Desde el cómo pararse acá, ¿no es cierto?, cómo enfrentarse y comenzar a ver qué importante es esto de la palabra de Dios. La palabra de Dios. 5, 6 añitos. El relato bíblico que quiero que compartamos hoy día habla de un niño. Habla de un niño. Y la importancia de lo que hoy día celebramos como septiembre, ¿no es cierto?, como fiestas patrias, pero también como cristianos, el mes de la Biblia. ¿Cómo se junta en este personaje que encontramos aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 34? Capítulo 34. Para algunos seguramente conocida, Josías. Josías, un nombre poco común. Josías, capítulo 34 de Segunda de Crónicas. ¿Cómo dice? Josías tenía 8 años. 8 años. Cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió los pasos de su antepasado David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, tenía ya 16 años, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. Quitaron de su vista los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas hasta hacerlas polvo. Y el polvo lo esparció sobre los sepulcros de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además sobre sus altares los huesos de los sacerdotes y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares vecinos. Una vez que terminó de derribar los altares y las imágenes de acera, y de romper y desmenuzar las esculturas y de hacer pedazos todos los ídolos en todo Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, cuando ya había limpiado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalía, al gobernador de la ciudad de Masaías, y al canciller Joach, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilcías y le dieron el dinero que había sido llevado al templo del Señor y que los levitas que cuidaban la puerta habían recibido de manos de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Se lo entregaron personalmente a quienes realizaban las obras y eran mayordomos en el templo del Señor, los cuales lo iban entregando a los que hacían las obras y trabajaban en el templo del Señor para reparar y restaurar el templo. Lo daban también a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones, así como para el enmaderado de los edificios que los reyes de Judá habían destruido. Estos hombres procedían en la obra con fidelidad. Para activar las obras, sus mayordomos
eran Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán, de los hijos de Coat, de los levitas, todos los que sabían tocar instrumentos musicales. También supervisaban a los cargadores y eran los mayordomos de los encargados de toda clase de obra. Entre los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Mientras se sacaba del templo del Señor el dinero que había sido llevado allí, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor que Moisés había dejado. Al informar acerca de esto, Hilcías le entregó el libro al escriba Safán y le dijo: «He hallado en el templo del Señor el libro de la ley». Safán llevó el libro al rey y mientras le contaba lo del hallazgo le dijo: «Tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se hallaba en el templo del Señor y lo han entregado a los encargados y a los que hacen las obras. Además, el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro». Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro al rey al tiempo que se lo entregaba. Tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras y dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a su siervo Asaías: «En cuanto a las palabras del libro que se ha hallado, vayan y consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente, grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor, ni actuaron conforme a todo lo que está escrito en él». Entonces Hilcías y la gente del rey fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, hijo de Tigva, hijo de Jarjás, el encargado de las vestiduras. En cuanto le repitieron las palabras antes dichas, ella respondió: «El Señor y Dios de Israel ha dicho así: díganle a quien los ha enviado a mí que yo, el Señor, voy a mandar la calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses extraños. Han provocado mi ira con todas las obras de sus manos. Por lo tanto, mi ira se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero digan de mi parte al rey de Judá, Josías, que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho: puesto que prestaste atención a las palabras del libro acerca de este lugar y de sus habitantes, y al oírlas te conmoviste de corazón y te humillaste delante de mí, y te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Palabra del Señor. Yo te pondré junto con tus padres y serás sepultado en paz, y tus ojos no verán todo el mal que voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes». En cuanto ellos comunicaron al rey la respuesta, el rey ordenó que se reunieran todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Entonces el rey se dirigió al templo del Señor, acompañado por todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y por los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos y testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo también que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén cumplieron con el pacto de Dios, el Dios de sus padres. Luego Josías quitó de toda la tierra de los israelitas todo objeto repugnante e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras Josías vivió, ellos no dejaron de seguir al Señor y Dios
de sus padres. Josías, 8 años de edad, muere su padre, que su padre no había hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Es un tiempo en que Israel pasa por varios reyes y la Escritura dice: hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Y se apartaron de la ley del Señor, y se apartaron de los preceptos del Señor, y se apartaron del pacto que mi pueblo hizo conmigo y yo hice con ellos en algún momento en el pasado. Y aquí está Josías, 8 años de edad, enfrente de esta tremenda responsabilidad. Y seguramente su congreso, vamos a decir hoy día, ¿no es cierto?, tiene que haberlo acompañado, sin duda, sin duda. ¿Y qué es una de las cosas que él hace? ¿Cómo él toma la decisión de buscar a Dios? Allí en el segundo versículo, en la introducción, parte de Josías, la edad, hizo lo recto delante de los ojos de Dios y reinó por tantos años, 31 años. Y enseguida dice, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Cómo Josías entonces? No sé si recordarán este texto que es justamente una de nuestras clases de los niños, lo dijo un domingo atrás. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El texto bíblico no nos da más información con respecto a Josías. ¿Cómo es que su padre, habiendo sido un rey y habiendo hecho lo malo delante de los ojos de Dios, sin embargo Josías decide buscar a Dios? Decide buscar a Dios. Cada ser humano, cada persona en esta vida tiene esa oportunidad y esa posibilidad. Y no me cabe la más remota duda que se enfrenta con esta opción. ¿Decido buscar a Dios o decido vivir a mi propia manera, a mi propio estilo? Toda persona, independientemente del país, independientemente de la cultura, independientemente de su religión, toda persona tiene esa posibilidad. O busco a Dios o hago la mía. Y Josías, con sus 8 años de edad, y a medida que iba creciendo, dice aquí el texto, decide buscar a Dios. Y cuando esta decisión es en serio y hay un propósito, ¿qué propósito habrá tenido él como rey de Israel? En medio el contexto histórico que ellos estaban viviendo, Asiria los estaba dominando. Si bien estaban perdiendo un poco de poder, allí estaba Babilonia también. Ellos eran esclavos. Y por eso es que el relato, todo este capítulo, muestra cómo Israel, al haber sido invadido por Asiria, habían perdido también toda su tradición cúltica, habían perdido también la palabra, la ley. Habían pasado años en que se habían alejado y no conocían, no recordaban. La nueva generación, como él, no había tenido la oportunidad, la dicha de leer o de escuchar de los escribas leyendo la ley, como era algo habitual para el pueblo de Israel. Fíjense que no es que Josías decide buscar a Dios cuando encuentran la ley. Es al revés. Hay una decisión personal de buscar a Dios. Y luego entonces dice que él comenzó a ordenar y a limpiar el templo, porque comenzó a tener conciencia
de cómo el paganismo había llenado su tierra, había llenado su país, su pueblo. Había prostitución religiosa. Israel ya no estaba adorando al Dios que los había escogido, que había hecho los milagros y los portentos tan increíbles de sacarlos de Egipto, etcétera, etcétera. Ya ni recordaba, la generación de Josías quizás ya ni escuchaba. Tiene que haber habido alguien en la familia de Josías, quizás un abuelo, quizás una abuela, algún familiar. Alguien tiene que haber habido que tiene que haberle contado algo de su historia. Pero lo importante es, y lo que dice la Escritura, es que él decide buscar a Dios. Y esta decisión de buscar a Dios es personal. Por más que la familia sea cristiana o no, es una decisión personal. El buscar a Dios es una decisión personal. Y es una decisión que cuando es en serio, requiere inversión, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y es lo que Josías hace. Y cuando Josías hace esto, se da cuenta entonces la condición en que está el templo. Ya no era el templo que estaba para que el pueblo de Israel fuera y ofreciera sacrificios de la forma en que Dios había estipulado en aquel entonces. Hoy día ya no hay más necesidad de sacrificios. Lo vimos en el primer culto, en la predicación. Pero en este tiempo Dios había establecido una forma. Pero el pueblo de Israel en la época de Josías no hacía nada de esto, porque estaba todo invadido con dioses de los extranjeros. Y entonces en este ordenamiento que hay de la casa de Dios, del templo, es que encuentran la ley. Los estudiosos dicen que lo más probable es que este libro de la ley que encontraron es Deuteronomio. Por eso no se pierdan el estudio, la conferencia de mañana. Yo he tenido el privilegio de escuchar ya al doctor Edesio Sánchez con esto del estudio de Deuteronomio. Increíble, increíble. Los estudiosos entonces dicen que lo más probable es que este libro que se refiere ahí, el libro de la ley, haya sido Deuteronomio. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio? Jehová tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y lo demás tienen que verlo mañana, tenemos que verlo mañana. Pero esto es lo que encuentran. Y le llevan entonces y reconocen que esto es lo que Moisés había dejado y lo que sus antepasados habían dejado. Entonces miren qué importante cuando uno decide buscar a Dios. Y esto es un proceso. El hermano preguntaba, ¿cuántos recuerdan la fecha en que tomaron una decisión por Cristo? Permítanme decir, una primera decisión, o esa decisión así, la primera, como, sí, yo quiero conocer, quiero entregarle mi vida, quiero que Él sea el Señor de mi vida. Pero de ahí en adelante, si no hay una fuerte decisión, con convicción como la tuvo Josías, de buscar a Dios, la cosa va a andar así media tembeleque. Para poder que en nuestras vidas haya consecuencias como las que tuvo Josías de buscar a Dios y por ende encuentra también este libro, en este ordenamiento que hubo, hay consecuencias para el país, para la nación, para su vida personal obviamente hubo, así como también para la nuestra. Cuando nosotros decidimos buscar a Dios y hacer lo recto como lo hizo Él delante de Dios, obviamente que hay consecuencias para nuestras vidas. Y no tan solo para nuestras vidas, sino que para todos los que nos rodean y aún más allá, y aún más allá, aún más allá. Ustedes ni se imaginan las consecuencias que puede haber, cómo ustedes pueden
invertir en otras personas, cómo ustedes pueden estar entregando todo un tesoro cuando se decide buscar a Dios y tomarlo en serio y practicarlo desde lo que es el reino de Dios, la justicia de Dios, tal cual y tan bien como explicaba el pastor Patricio en el culto, en el primer culto. Cuando Josías entonces se encuentra con esto, manda a destruir los altares donde se había adorado a cualquier otra cosa y a cualquier otro Dios, con minúscula, que no era el Dios de Israel. Que no era el Dios de Israel. Y por eso es entonces que manda a llamar a todo el pueblo, desde el más pequeño, dice, hasta el más grande, para que escuchen lo que este libro decía. Yo pensaba mientras cantábamos, mientras teníamos el devocional y decía, ¿cómo será? ¿Cómo será? Porque nosotros no hemos pasado por esa experiencia de estar de alguna manera reprimidos o de no tener la posibilidad ni la libertad de juntarnos como lo hacemos, de cantar, de orar, de hacer culto, de expresarlo. Nosotros no tenemos esa experiencia. Hay países todavía en que es muy difícil. Entonces yo me imaginaba mientras hacíamos esto, que es como, ¿cómo habrá sido entonces para Josías cuando llama al pueblo y lee la escritura que por tantos años no habían oído? Y es más, y celebran la Pascua. Para algunos era la primera vez. Dice que el texto dice que nunca antes el pueblo había celebrado la Pascua de esa manera. Habían pasado años. No tenían idea. Una generación no tenía idea cómo era esta celebración, con todo el significado que tenía. Es decir, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos rescató, nos libertó, nos sacó de un lugar donde no éramos y nos trajo a un lugar donde éramos, donde nos conformó como pueblo, como nación, pero no como cualquier nación, como una nación santa, para que, dice el Señor, me sigan a mí, porque yo quiero ser el Dios de ustedes y el quien los dirija, porque si ustedes me obedecen, les irá bien y serán luz a las naciones. Pero el pueblo había desobedecido. El pueblo había desobedecido. Pero gracias a Dios, que siempre existe y está ese remanente fiel, esos poquitos que quedan. Vivir una contracultura cristiana no es tan fácil, porque la tendencia es sigamos a la masa. Y el llamado es, otra vez, tal como veíamos en el primer culto, a practicar la justicia. Y si practicáramos uno solo de los mandamientos, este mundo sería más justo y mejor. Es similar a lo que expresa Josías aquí en el relato bíblico. Y además, entonces, de encontrar la ley, ¿por cuántos años? Reinó 31 años. Fíjense que reinó menos que Manasés y que otros reyes también que hicieron lo malo y permitieron el pecado y la idolatría en Israel. Y Josías, que decidió buscar a Dios, que quedó encantado y seducido con la palabra y que vio en su propia vida y en la vida del pueblo cómo al obedecer a Dios tuvieron paz, tranquilidad, comunión, libertad. Y luego él, en una batalla, lo hieren y muere.
Y Dios lo libró de ver la calamidad y de ver el juicio, tal como decía, por la maldad que ustedes han hecho, que ustedes, pueblo de Israel, no los asirios ni los babilonios, ustedes, pueblo de Israel, por haber desobedecido mi ley, mi palabra, es que vendrá entonces juicio sobre ustedes. Y tal cual como decía la profetisa, tú, Josías, tu rey, por haber escuchado la voz del Señor, por haberte humillado y haber hecho lo que hiciste y haberme tomado en serio y haber llevado al pueblo también a tomarme en serio, es que no verás esto. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros como iglesia, como pueblo? Y la relación de la Biblia, lo que era la ley, lo que tenían. Ellos no tenían este libro, los 66 libros de la Biblia. Pero nosotros hoy día, imagínense, tenemos mucho más de lo que ellos tuvieron. Bueno, la Biblia y la comunidad de fe, nosotros, iglesia, es inseparable. Están inseparablemente unidas. La comunidad de fe reconoce a la Biblia como la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque es la palabra de Dios que le ha dado origen a la comunidad de fe, a la iglesia. Por eso es que están íntimamente unidas. Por lo tanto, la palabra de Dios es la que convoca, es la que nutre, es la que dirige, es la que establece y anima a la iglesia, a la comunidad de fe, para cumplir cabalmente su misión. Sin la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, no habría un solo creyente en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No habría comunidad de fe, no habría iglesia. La misión de la Biblia es salvífica y práctica. ¿Cómo? A través del testimonio de la comunidad de fe, a través de nuestro testimonio. Dar testimonio al mundo del único Dios viviente. No hay más Dios que el Dios creador del universo y que lo sostiene, libre y soberano, quien se ha revelado en forma redentora en la persona y obra de su Hijo unigénito, Jesús de Nazaret. Y dar ese testimonio con la presencia y poder del Espíritu Santo. La misión de la iglesia es dar testimonio del reino de Dios en el mundo que es de Dios. Un escritor bíblico, Emil Brunner, dijo lo siguiente: la iglesia existe para la misión como el fuego existe para quemar. La iglesia es misión. Y de ahí entonces la importancia de poder conocer la palabra de Dios, que es de donde nace la comunidad de fe, que es de donde nace la iglesia y que es donde está lo que nos convoca, lo que nos orienta, lo que puede cambiar nuestras vidas, lo que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es puro que hace sabio al sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia, la palabra de Dios, de ahí la importancia de conocerla cada día más. Por más que vuelva a escuchar algo, algo nuevo me dejará. Algo nuevo me dejará, algo nuevo aprenderé. Y así como Josías, con sus 8 años de edad, tuvo que enfrentar una tremenda responsabilidad, como la de dirigir todo un pueblo en las peores condiciones, lo supo hacer y, como dice el texto, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y qué curioso, fíjense que su hijo, luego que él muere, toma el trono y otra vez se repite la historia. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Primero está la decisión.
de buscar o no buscar a Dios. Y es personal. Y es personal, no familiar, es personal. Y luego entonces se encuentra con la palabra y queda sorprendido, queda anonadado, queda de tal manera que lo único que puede hacer es obedecer esa palabra. Y así entonces hace que el pueblo se vuelva nuevamente a Dios y se compromete él personalmente y todo el pueblo a seguir, a buscar, a obedecer la ley de Dios. Que el Señor nos ayude y nos dé y tengamos el valor y tomemos el valor que tuvo Josías, de decir, yo voy a buscar a Dios. Y seguiré buscándolo. Y aunque me aparte, y aunque vaya por aquí y por allá, como es la vida, he decidido buscar a Dios. Así como Josué dijo, yo y mi familia seguiremos al Señor, yo he decidido buscar a Dios. Que el Señor entonces nos ayude para tomar del ejemplo de Josías e invertir también en nuestros niños. No sabemos lo que ellos serán el día de mañana. ¿Saben? Fue tan lindo en estar en La Serena cuando esa propiedad se estaba comprando, cuando se estaba abriendo obra, cuando el pastor Juan Sangüesa estaba a cargo de la zona misionera. Estábamos también abriendo acá con una hermana y obrera también en aquel entonces de la corporación, Anita Arias, el Departamento de Educación Cristiana acá en Santiago. Y hicimos una gira al norte, visitando las iglesias, íbamos a llegar hasta Arica. Y pasábamos por La Serena a realizar escuelas bíblicas de vacaciones. Allí habían otros jóvenes de Concepción, estaba Manuel Michel, y seguramente y jóvenes de acá de Santiago también habían trabajando. Y yo conocí ese lugar que es donde está la casa pastoral hoy día. Y de ahí no había vuelto. Y cuando estuve el domingo pasado allá, obviamente contesto y dije lo significativo que era para mí estar allí. Y una vez que terminó el culto se acercaron 2 personas. Yo no sé si estarían confundidas o qué, pero era, yo tenía 7 años cuando ustedes estuvieron aquí. Hoy tengo, 20 y tantos. Y sí, yo me acuerdo de la hermana Anita Arias que ustedes fueron y visitaron nuestra casa. Y decía, qué increíble, qué increíble, qué increíble. Y así es, hay cosas increíbles cuando uno decide buscar a Dios y cuando uno decide obedecer a Dios, de manera personal y de manera comunitaria. Así que el Señor nos ayude y nos animemos juntos y nos animemos en la palabra de Dios y en el ejemplo de un niño, como fue Josías, para seguir buscando al Señor, para seguir buscando a Dios y para que invirtamos. Por eso, hermanos, no se pierdan lo de mañana. Hagan todo el esfuerzo porque ese libro de Deuteronomio es increíble, increíble. Vamos a invitar a los niños entonces que van a decir su texto bíblico. ¿Los vi pasar? Ahí están. Mientras ellos pasan, acordémonos entonces de esto. Aunque aquí veo mayormente niñitas, ahí vienen, pero aquí hay Josías. Entre nosotros también. Tome el lugar nomás, Vilma.